Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para mí un privilegio poder compartir una vez más el mensaje más importante de todos los tiempos. Su servidor Berry Saviedo se siente honrado por la oportunidad y privilegio que me da el Señor de compartir una vez más el mensaje de la palabra de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Quiero hoy continuar con un tema maravilloso de la palabra de Dios que el Señor nos ha entregado, como es restaurando nuestro altar. Ese tema que comenzamos a desarrollar en las emisiones anteriores, hoy continuamos con él porque creo que es un tema vital para estos tiempos que nos encontramos viviendo, estos tiempos que nos ha tocado vivir y que Dios en su soberanía ha permitido que nos corresponda desarrollar en la actualidad. En el nombre del Señor le invito a que leamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del verso 30 en adelante. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados oyentes, acabo de decir que este es un tema que es importante, vital, fundamental poder compartirlo en estos días, porque se nos dice en la historia bíblica que cuando este acontecimiento que acabo de leer se desarrolló, estaban pasando momentos cruciales en la historia del pueblo de Dios. Oiga bien, estoy hablando del pueblo de Dios. Dice la Biblia que sobre toda la tierra había venido una sequía tan terrible que no había alimento ni siquiera para los animales, ni siquiera los animales podían pastar un poco de hierba para mantenerse con vida. Morían los animales, morían las personas. Era una gran tragedia la que estaba aconteciendo. Ahora, esa tragedia, Dios no estaba ausente de ella, porque es lo que nosotros pensamos cuando sucede una tragedia. ¿Dónde está Dios? Cuando estamos viviendo momentos difíciles, ¿dónde se encuentra el Señor? Pues el Señor sigue siendo el Señor y Él tiene el control de todas las cosas. Pero como ya lo hemos enseñado y dicho en otras oportunidades, hay una voluntad absoluta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. En la voluntad absoluta de Dios todo es agradable y todo es perfecto. Viene bendición sobre nosotros hasta que sobreabunda. Es cuando nos alineamos, oiga bien esa palabra, nos alineamos, es decir, nos ponemos de acuerdo con Dios. Entonces su voluntad es nuestra voluntad es su voluntad. Entonces de esa manera podemos caminar viendo la bendición de Dios en todos los aspectos, y es ese el propósito de Dios y el deseo de Dios para cada ser humano. Por eso dice la Sagrada Escritura: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que el Señor quiere nuestra prosperidad, que solamente podrá ser alcanzada
al caminar con Dios, prosperidad en el Espíritu. Y luego entonces veremos su bendición en toda nuestra vida. Es por ello que Él nos enseñó a orar. Cuando el Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Pero también debemos recordar, y una vez más debemos enfatizar, que usted y yo tenemos una voluntad propia. Porque Dios no creó autómatas. Es decir, no creó seres que Él controle como marionetas y que no tengan voluntad propia. No, el ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. Y como Dios tiene una voluntad propia, que es agradable, que es perfecta, también el ser humano tiene una voluntad propia, donde el propósito de Dios es que voluntariamente, óigase bien, voluntariamente, usted alinee, armonice su voluntad propia con la voluntad de Dios. Cuando eso ocurre, andamos en bendición. Somos llamados amigos de Dios. Por eso dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y fue traspuesto y no se le consiguió porque lo traspuso Dios. Eso es lo que Él quiere hacer, porque hay una iglesia, y entiéndase por iglesia no un grupo denominacional, sino el cuerpo de Cristo, donde nosotros voluntariamente nos sometamos a la voluntad de Dios. Entonces ocurrirá lo mismo que ocurrió con Enoc, que es que al caminar con Dios y armonizar en esa voluntad, entonces dice la Sagrada Escritura que un día también esta iglesia será arrebatada para ir al encuentro de su Señor. Entonces claramente podemos entender en este contexto que solamente irán a la presencia de Dios y serán arrebatados en la presencia de Dios aquellos que anden en su voluntad absoluta en su vida. ¿Se da cuenta? Entonces, al hablar de este tema también debemos nombrar la otra voluntad, la voluntad permisiva de Dios. En esa voluntad permisiva, que no me canso de predicar sobre ello, porque es la manera de poder entender la vida diaria. Es la manera en que usted pueda entender lo que ocurre en su vida y pueda entender lo que ocurre a su alrededor. Están muriendo personas, están ocurriendo tragedias. La gente se pregunta, ¿dónde está el Dios bueno de la Biblia? ¿Dónde está el Dios misericordioso de los cristianos? Y cuando usted busca en la historia y contempla cómo la iglesia fue martirizada, fue perseguida, fue sacada de las cavernas de la tierra donde tuvieron que brindar culto a sus dioses escondidos porque era clandestino servir a Dios. Cuando usted lee libros como Torturado por Cristo, donde usted ve cuánto una persona puede soportar, resistir, padecer por la causa del Señor, entonces decimos, ¿por qué Dios permite todo esto? Cuando usted ve a un creyente que está en una situación en que usted se hace la pregunta, porque todos nosotros en nuestro interior, aunque no lo exterioricemos, en algún momento nos hacemos la pregunta, pero ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios permitió esto en la vida de esa persona, de ese hermano, de ese pastor, de ese ministro? Si él le sirvió a Dios, si él brindó un recto vivir delante de Dios. Oiga bien, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y sucede que en nuestra vida siempre hay momentos en los cuales nos separamos de la voluntad absoluta de Dios y empezamos a andar en la voluntad permisiva de Dios. Esa voluntad permisiva es donde Dios respeta, usando ese término para que usted me entienda, respeta su decisión. ¿Sí? Como usted es creado a la imagen y semejanza de Él y yo también, entonces tenemos una voluntad propia, y si en esa voluntad nosotros decidimos hacerlo a nuestra manera, vivir a nuestra manera, darle la espalda a Dios, desviarnos de Él, aún siendo cristianos, entonces el Señor va a permitir que eso ocurra, pero con lazos de amor, con cuerdas de amor, y a veces con vara de hierro. Nos llama nuevamente a entrar en su voluntad absoluta, porque Él quiere que no nos perdamos, sino que procedamos a un arrepentimiento y nos cobijemos en su voluntad absoluta.
Es por ello que hay matrimonios fuera de la voluntad absoluta de Dios. Es por ello que hay ministerios fuera de la voluntad absoluta de Dios. Y es por ello que hay cristianos que caminan diariamente fuera de la voluntad absoluta de Dios. Solo Dios ha dado el permiso. Ahora que en su misericordia y en su gracia y en su infinita sabiduría, al final esto sirva para cumplir sus propósitos, es la grandeza de nuestro Dios, es la sabiduría de nuestro Dios, pero nosotros sufriremos consecuencias, y es lo que Dios no quisiera. Es como lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento: tendremos muchos padecimientos, los cuales Dios nos quisiera evitar. Muchas lágrimas derramamos y derramaremos si seguimos apartados de la voluntad absoluta de Dios. Y como pastores del rebaño, ese ministerio tan sufrido que muchos creen que solamente es un ministerio donde las personas reciben honra y reciben la autoridad de gobernar el rebaño de Dios. No, el ministerio pastoral es un ministerio muy sufrido. ¿Sabe por qué? No solamente por los vituperios, las calumnias, las malas interpretaciones de nuestros actos que tiene la grey que nos rodea, sino porque nuestro corazón sufre al ver personas andar conforme a su voluntad y no a la de Dios. Y como ya uno sabe por experiencia, tanto propia como muchos acontecimientos que ha visto, vemos y sabemos lo que ha de acontecer al andar de esa manera, al separarse de la voluntad absoluta de Dios. Entonces sufrimos porque anhelásemos que las personas nos entendiesen. Y muchas veces somos entonces catalogados de intrusos, de entrometidos, de autoritarios, de querer imponer nuestra voluntad. Pero lo que pasa es que es mal interpretado el querer andar en la voluntad de Dios. Por eso dice que todo el que quiere vivir rectamente en el Señor padecerá persecución. Y sucede que esta es la historia que tenemos frente a nosotros, porque nos encontramos acá vislumbrando el hecho de que el pueblo de Dios está padeciendo hambre, están muriendo de hambre. Usted ve la historia de la viuda de Sarepta, y si no solamente se concentra en el milagro que el Señor realizó a través de Elías, que la harina no escaseó ni el aceite faltó por ella entregar lo que tenía para el servicio de Dios, pero si usted oye las palabras de la viuda, que es una mujer justa y que es seleccionada por Dios para que a través de ella se realice un gran milagro, y después hace otro gran milagro el Señor cuando resucita a su hijo que ha muerto. Usted ve las palabras al leer esta historia y se impacta. Dice que esta mujer estaba recogiendo unos tiestos para ir a cocer el último poco de harina que quedaba y el último poco de aceite que tenía, para luego comer ella y su hijo y echarse a morir. ¿Se da cuenta? El pueblo estaba muriendo, y no es cualquier pueblo, no es Babilonia, no es Edom, no es Moab, es Israel, el pueblo de Dios seleccionado en el Antiguo Testamento para que a través de sus vivencias nosotros podamos aprender y corregir lo que ellos hicieron mal y multiplicar lo que ellos hicieron bien. Lo que está pasando acá es que Dios nos está diciendo que el pueblo de Dios puede sufrir consecuencias tremendas, puede tener consecuencias muy dolorosas si nos apartamos de la voluntad absoluta de Dios. No me cansaré de predicar sobre este tema. Entonces, ¿qué ocurre? Ante todo esto, es necesario que ocurra algo. Y es que aparece el profeta Elías con una declaración ante Acab. Y no porque él quiso, fue porque Dios le dijo que se mostrase a Acab, porque Dios quería hacer algo. Y entonces él, que había estado oculto durante un tiempo por mandato del Señor y sostenido por él, va y se muestra al rey Acab. Y ahora dice que Acab le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le dice: no, no soy yo quien turbo a Israel, sino que eres tú quien turbas a Israel con tu pecado. Es que siempre una característica de un altar destruido, y ahora empiezo a utilizar este término porque altar
en la Biblia no es el que nosotros le decimos altar, que en nuestros templos es el lugar donde se ministra, es la plataforma donde está un púlpito y donde muchas veces están los instrumentos musicales y allí ministramos para Dios. Es que ese término altar es utilizado allí es porque el significado primario y el que estamos usando en este mensaje es que es aquello que nos lleva a la comunión con Dios, es donde presentamos nuestro sacrificio a Dios. Allí en el altar, en la iglesia, como es llamado, en el templo, usted está presentando su sacrificio al Señor, brindando sacrificios de alabanza, predicando la palabra. Eso es un altar, porque en la Biblia ese es su significado. No se nos habla de ese altar desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de aquello que nos lleva a la comunión con Dios, donde presentamos nuestro sacrificio al Señor. Y es que el altar somos nosotros, primeramente somos nosotros. Por ello dice la Biblia: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el culto racional, es el culto que con entendimiento, con voluntad propia, nosotros brindamos a nuestro Dios. Entonces, nosotros mismos somos un altar. Ahora, el problema era que Israel, que cada uno de los israelitas tenía que arreglar su altar, porque su altar era la causa de todo lo que estaba pasando. En el caso de Acab, Elías le dice: eres tú quien turbas a Israel con tu pecado. Eres tú, que eres uno del pueblo de Dios, que eres un israelita, tienes tu altar en ruinas. Y por tu causa, y que has inducido a todo este pueblo a también seguir tu mal ejemplo y dejar a Dios y servir a los Baales, entonces por tu culpa es que está pasando todo esto. Ahora, Acab no reconoce que es por su culpa, sino que culpa a otro, culpa a Elías, y le dice: tú eres el que turbas a Israel. Entonces, acá tenemos que analizar cuáles son las características de tener un altar en ruinas. Y le estoy hablando no del que está sin pintar en el templo, o el que está lleno de polvo porque en estos días no nos hemos reunido. No, estoy hablando de usted y de mí. Una característica para que usted vaya analizando cómo está su altar, porque esa pregunta entonces la quiero hacer de una manera muy personal. ¿Cómo está su altar? Le tengo que decir que la primera característica manifiesta de un altar que está en ruinas es cuando nosotros no reconocemos nuestras faltas, sino que culpamos a otros de lo que está pasando. Es cuando decimos que en la congregación lo que está pasando es la culpa de los ministros, es la culpa del pastor, es la culpa de los demás. Pero es que usted es iglesia, usted también la forma, y entonces usted también es responsable de lo que esté pasando. Es cuando en su hogar usted, en vez de darse cuenta que sus celos, peleas, ira, falta de comunicación hacen que haya la crisis que está pasando en su hogar, usted no se da cuenta de ello, sino que culpa a su pareja, culpa a sus hijos, culpa al cuñado, culpa a la suegra, pero no se examina a sí mismo. Es cuando nosotros culpamos a la nación, pero no nos damos cuenta que la nación está formada por personas y que esas personas son responsables delante de Dios de su conducta. Es cuando culpamos a Dios, porque muchas veces le culpamos: ¿por qué tú no haces algo? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no actúas? Y no nos damos cuenta que Dios quiere ayudarnos, que Dios quiere bendecirnos, pero no tiene comunión con el pecado, porque un Dios santo no puede acercarse al pecado, no puede acercarse a la inmundicia de nuestro pecado, y por eso envió a Jesucristo, para que a través de Él seamos limpios de toda maldad y de todo pecado, y podamos entonces tener comunión con Él. Pero el hombre no quiere aceptar el don de Dios, no quiere aceptar el regalo de Dios, y por lo tanto, entonces nuestro mundo se encuentra en la condición que se encuentra.
Un altar en ruinas siempre va a mostrar como característica que esa ruina no es culpa de él, es culpa de otro. Es cuando nos vamos de la iglesia culpando de que allí no nos apoyaron, ni nos amaron, ni nos dieron lo que nos tenían que dar. Pero no nos dimos cuenta de que Dios nos dio todas las herramientas para restaurarnos allí y simplemente dimos la espalda a esas herramientas y nos dedicamos más a señalar, criticar y transmitir una conducta no regenerada como la que teníamos antes, como nos comportábamos antes, nos comportamos dentro de la congregación y eso nos llevó a nuestro enfriamiento espiritual. Pero fue más fácil señalar a otros que darnos cuenta con humildad que es necesario restaurar nuestro altar.